Septiembre de 2019. Un hospital en Homestead, Florida. Un hombre frágil, de apenas 48 kilos, respira con dificultad mientras el sol entra por la ventana. Nadie en ese pasillo, ni las enfermeras que entran y salen con cuidado, ni los médicos que revisan su expediente, parecen darse cuenta de que el cuerpo que se apaga en esa cama pertenece a una de las voces más importantes que ha producido la historia de la música en español. Un hombre que llenó estadios. Un hombre cuyas canciones se cantaron en bodas, en bares, en velorios, en cocinas a las 3 de la mañana cuando el corazón estaba roto. Un hombre que vendió más de 100 millones de discos. Un hombre al que llamaron, con razón, el príncipe. Pero aquí, en este hospital de la periferia de Miami, no hay corona, no hay flashes, no hay multitudes, solo el zumbido de una máquina y el silencio. El mismo silencio con el que, paradójicamente, terminó la vida del hombre que durante medio siglo había sido la voz romántica de toda Latinoamérica. Esta es la historia de José Rómulo Sosa Ortiz. La historia de cómo un niño tímido de Azcapotzalco se convirtió en la voz que hizo llorar a generaciones enteras. Y la historia, mucho más dolorosa, de cómo esa misma voz se fue apagando, nota a nota, hasta el silencio absoluto. Hay vidas que parecen escritas por un guionista cruel. Hay carreras que arden tan alto que cuando caen, no caen, se desploman. Y hay personas que, incluso en el momento de su mayor gloria, ya cargaban dentro las semillas de su propia caída. Esto no es solo la historia de un cantante, es la historia de la fama, de la herencia familiar, del amor mal entendido, de las adicciones que carcomen por dentro y sobre todo, de la dignidad de un hombre que, incluso cuando ya no podía cantar, siguió siendo, hasta el último día, el príncipe. Para entender quién fue José José, hay que retroceder hasta el 17 de febrero de 1948. Ese día, en la colonia Clavería de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, nació un niño que recibiría el nombre de José Rómulo Sosa Ortiz. La casa donde llegó al mundo no era opulenta, pero estaba llena de música. Su padre, José Sosa Esquivel, era tenor de ópera, un hombre de voz prodigiosa que llegó a presentarse en escenarios importantes, pero al que la vida, o quizás sus propios demonios, fueron empujando hacia los márgenes. Su madre, Margarita Ortiz, era pianista, una mujer fuerte, devota, de las que sostienen una familia con la fuerza silenciosa de quien no tiene otra opción. El pequeño José creció escuchando arias italianas y boleros mexicanos, escuchando también las discusiones que llegaban desde el cuarto de sus padres, porque la casa de los Sosa Ortiz era musical, sí, pero también era una casa donde el alcohol empezaba a hacer estragos. El padre tenor bebía, y bebía mucho, y un día, cuando José tenía apenas 15 años, ese padre simplemente se fue, desapareció. Dejó a Margarita sola con 2 hijos y con la herida abierta de un abandono que el niño José cargaría, sin saberlo, durante el resto de su vida. Hay momentos que definen a una persona. Hay heridas que, aunque uno crea haberlas superado, siguen sangrando por dentro durante décadas. El abandono del padre fue una de esas heridas. Y, como suele ocurrir, fue también la primera puerta que José Rómulo cruzó hacia su destino. Porque ante la ausencia paterna, ante la necesidad de ayudar a su madre, ante el vacío que dejaba ese tenor que se había ido, el adolescente tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a cantar. Iba a usar la voz que había heredado, esa voz que era la única herencia tangible de su padre, para sacar a su familia adelante. Formó un trío con su primo Francisco Ortiz y con su amigo Alfredo Benítez. Bossa nova y jazz, los géneros de moda en la Ciudad de México de los años 60. Tocaban en cafés, en pequeños bares, en lugares donde el humo del cigarro se mezclaba con la voz de un muchacho flaco que parecía cantar con el alma desollada. José tocaba el contrabajo y cantaba, y quien lo escuchaba se quedaba quieto. Porque ya entonces, a los 15, a los 16 años, era evidente que ese muchacho tenía algo que no se enseña, algo que no se compra, algo que se trae, simplemente, de fábrica. Pero el camino al estrellato nunca es una línea recta. Durante años, José Sosa Ortiz fue un cantante más, uno de tantos, un muchacho con una voz preciosa que buscaba su oportunidad en un país y una época donde había mucha competencia y poco espacio.
hasta que llegó 1969, y con él, su primer disco como solista bajo un nombre artístico que él mismo eligió en honor a su padre, José José, 2 veces el nombre, como si quisiera reconciliarse con el hombre que se había ido, como si, al pronunciar 2 veces ese nombre, pudiera, por fin, traerlo de vuelta. Ese primer disco contenía temas que aún hoy se siguen cantando. Solo una mujer. Cuidado, pero te extraño. Sin ella. Eran canciones románticas, sí, pero cantadas con una profundidad que no era común en los intérpretes jóvenes de su generación. Cuando José José cantaba Sin ella, uno sentía que él, de verdad, había estado sin ella. Cuando cantaba Pero te extraño, uno sentía el hueco en el pecho. Esa era su magia. No cantaba canciones, las habitaba, pero la consagración, el momento exacto en que José Sosa Ortiz se transformó para siempre en el príncipe de la canción, llegó en 1970, el segundo Festival de la Canción Latina en la Ciudad de México, un evento televisado a toda Latinoamérica, un escenario imponente, una orquesta completa y un muchacho de 22 años con un smoking que le quedaba un poco grande, sudando bajo las luces, sosteniendo el micrófono con manos que temblaban. La canción se llamaba El Triste. La había compuesto Roberto Cantoral. Y nadie, absolutamente nadie en ese auditorio, ni en las casas de millones de televidentes, estaba preparado para lo que sucedió en los siguientes 3 minutos y medio. Quien quiera entender qué era José José en su mejor momento, debe buscar esa grabación. La voz se eleva. Las notas más altas, las que parecen imposibles, las que cualquier otro intérprete trataría de eludir, José las ataca de frente. Las sostiene, las hace temblar con una vibración que no es técnica, es emoción pura. Y cuando llega la nota final, esa que parece que va a romper el cristal de las lámparas del auditorio, el público sabe que está presenciando algo histórico. Lo sabe en el momento, lo siente en la piel. Oficialmente, José José quedó en tercer lugar en ese festival. Pero todos los que estaban allí entendieron lo que había pasado. El Triste no era una canción que había perdido, era una canción que había trascendido el festival entero. A partir de esa noche, en la radio de México, en la radio de Argentina, en la radio de Colombia, de Venezuela, de España, sonaba una y otra vez aquella interpretación, y un joven cantante mexicano, de pronto, era el nuevo nombre que todo el continente repetía. El príncipe había nacido. Y nadie sospechaba que su reinado duraría medio siglo. Los años 70 fueron, para José José, una época de gloria casi continua. Disco tras disco, éxito tras éxito, La nave del olvido, El amor acaba, Una mañana, canciones que se convirtieron en parte del paisaje sonoro de toda una generación. Su voz se volvió compañera de viajes en automóvil, de planchadas a media tarde, de despechos a las 2 de la mañana. Su voz se volvió pública y privada al mismo tiempo. Era la voz del país, sí, pero también la voz que cada uno escuchaba a solas, en su cuarto, cuando nadie miraba. Y entonces, en 1980, llegó Manuel Alejandro, el compositor español, el hombre que entendía como pocos cómo escribir canciones que dolieran sin ser cursis. Y de esa alianza salió uno de los discos más perfectos de la historia de la música romántica latinoamericana. Secretos. Un disco entero compuesto a la medida de la voz de José José. Cada canción parecía un guante hecho para sus cuerdas vocales. Lo pasado, pasado. Amar y querer. Como tú. ¿Y quién puede ser? Pero por encima de todas, una canción que se convertiría en su himno definitivo. El amor. Amor. Ese disco se vendió en cantidades que hoy parecen de ciencia ficción. Más de 1 millón de copias solo en México. Millones más en todo el continente. José José ya no era solo un cantante popular. Era una institución, un fenómeno, un símbolo. Llenaba el Madison Square Garden de Nueva York. Hacía giras de meses por toda Sudamérica. Pisó escenarios en España, en Israel, en lugares donde nunca había estado y donde, sin embargo, el público se sabía sus canciones de memoria. La gente lloraba cuando lo veía. Y lo más impresionante, él también lloraba en el escenario, porque nunca cantó sus canciones desde la técnica, las cantó siempre desde la herida. Llegaron los premios, las nominaciones al Grammy, hasta 9 en total, la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood,
los homenajes, las invitaciones a la Casa Blanca, las películas como Gavilán o Paloma en 1985, donde se interpretó a sí mismo en una versión cinematográfica de su propia vida, una vida que, vista desde afuera, parecía tenerlo absolutamente todo: dinero, fama, talento, belleza, porque José José en los años 70 y 80 era además un hombre apuesto, de mirada melancólica, de sonrisa tímida, y sin embargo, vista desde adentro, esa vida ya empezaba a tener grietas, grietas profundas, grietas que él mismo, en su momento, todavía no quería ver, porque la historia de José José no se puede contar sin hablar de algo que, durante años, él mismo trató de ocultar: el alcohol. Esa enfermedad heredada del padre ausente, ese fantasma que se le había metido en la sangre desde joven y que, durante los años de éxito, parecía estar bajo control. Tomaba, sí, pero tomaba como tomaba todo el mundo en su entorno: una copa después del concierto, un brandy en las cenas, una botella compartida con amigos. Lo que él no veía, lo que casi nadie ve cuando está dentro, es que el alcohol no es democrático. Hay personas que pueden beber toda su vida sin que nada pase. Y hay personas que, desde el primer trago, ya están perdidas. Él pertenecía al segundo grupo. Su vida personal también se llenó de turbulencias. 3 matrimonios, 3 mujeres muy distintas que pasaron por su vida. Su primera esposa, Natalia, la madre de sus 2 primeros hijos, José Joel y Marisol, una mujer con la que vivió la fama en plenitud y también las primeras tormentas. Luego Anel Noreña, su segundo gran amor, modelo, vedette, una mujer fuerte y mediática. Y finalmente Sara Salazar, mucho más joven que él, con quien tuvo a su tercera hija, también llamada Sara, y con quien viviría los últimos años más complicados y oscuros de su existencia. Pero entre todas esas relaciones, lo que iba creciendo era una sombra silenciosa que él no terminaba de nombrar. Los 90 fueron, para José José, una década en la que el alcohol dejó de ser un acompañante para convertirse en un dueño. Empezaron a haber conciertos en los que la voz no respondía como antes. Notas que se le iban, tonos que ya no podía sostener. La gente, su gente, la que llenaba auditorios, empezó a murmurar: ¿qué le pasa al príncipe? ¿Por qué ya no canta como antes? Lo que pasaba era brutal y simple. Las cuerdas vocales son tejido vivo. Y el alcohol, el tabaco, las noches sin dormir, la presión de la fama, todo eso va dejando huella. Va erosionando, gota a gota, ese instrumento delicadísimo que era su garganta. La misma garganta que había hecho llorar a millones, ahora le estaba pasando la factura. Y él lo sabía. En el fondo, lo sabía. Pero el alcohol también es eso, una forma de no mirar lo que duele. En los años 90, José José tomó una decisión que le costó muchísimo orgullo, pero que le salvó, al menos por un tiempo, la vida. Se internó en el Centro de Rehabilitación de la Universidad Hazelden, en Minnesota, Estados Unidos, uno de los centros más prestigiosos del mundo para el tratamiento de adicciones. Allí, lejos de los flashes, lejos de los escenarios, el príncipe se enfrentó a sí mismo, sin maquillaje, sin orquesta, sin público, solo él, sus demonios y un grupo de terapeutas que lo trataron como a cualquier paciente más. Cuando salió de Hazelden, parecía un hombre nuevo. Habló abiertamente de su enfermedad. Reconoció, con esa humildad que siempre lo caracterizó, que el alcoholismo no era una debilidad moral, sino una enfermedad. Y empezó, durante un tiempo, a llevar una vida más sobria, más cuidadosa. Hizo presentaciones, grabó nuevos discos. Su voz, aunque ya no era la voz prodigiosa de los años 70, seguía teniendo magia, una magia distinta, más cascada, más herida, pero quizá, justamente por eso, más conmovedora. Sin embargo, los daños ya estaban hechos. El cuerpo no perdona. En 2001 le diagnosticaron enfisema pulmonar, una consecuencia directa del alcohol y del tabaco, una enfermedad que le redujo drásticamente la capacidad respiratoria. Y para un cantante, los pulmones son tan importantes como las cuerdas. Sin aire no hay nota, sin aire no hay fraseo, sin aire no hay José José. La enfermedad lo obligó a reducir sus presentaciones, a elegir las canciones que aún podía cantar,
a inventarse formas nuevas de interpretar viejos éxitos para que el público no notara, o notara menos, lo que él mismo sentía cada noche al subir al escenario, que su instrumento se estaba apagando. Los años 2000 fueron, para José José, una década en la que las enfermedades empezaron a acumularse como acreedores a la puerta. En 2006, en un giro inesperado, aceptó participar en una telenovela, La fea más bella. Interpretó al padre de la protagonista, Angélica Vale. Su aparición fue conmovedora. El público lo vio en pantalla, ya con el cuerpo más delgado, con el pelo más blanco, con la voz quebrada, y entendió que estaba frente a un hombre que, a pesar de todo, no había perdido la dignidad. La telenovela le devolvió cercanía con la gente. Le recordó al público que él seguía estando ahí. Cansado, sí. Vulnerable, sí. Pero presente. Pero en 2009 llegó otro golpe. Le diagnosticaron la enfermedad de Lyme, una infección transmitida por garrapatas que, en su caso, le inmovilizó el lado izquierdo del cuerpo. Su rostro, antes hermoso y simétrico, empezó a mostrar las huellas de esa parálisis parcial. Y como si eso fuera poco, desarrolló también retinopatía diabética, una complicación de la diabetes que ataca la vista. Lo tuvieron que operar de un ojo. Para alguien que había vivido bajo los reflectores durante medio siglo, perder vista era casi una metáfora cruel. El mundo, literalmente, se le iba oscureciendo. En 2012, una operación de hernia salió mal. Una complicación inesperada afectó nuevamente sus cuerdas vocales. Después de esa cirugía, José José ya no volvió a cantar de la misma manera. Su voz, que ya estaba muy mermada, quedó casi reducida a un susurro. Hablaba con dificultad. Cantar se convirtió en un esfuerzo titánico. Y aún así, el príncipe seguía subiendo a escenarios. Seguía aceptando entrevistas. Seguía mostrándose ante el público que lo amaba, con esa humildad infinita que tenía. Una humildad que parecía decir, aquí estoy, lo que queda de mí, sigo aquí. Y entonces llegó 2017. El año en que José José hizo público, a través de un video grabado por él mismo, la noticia que ya muchos sospechaban. Tenía cáncer de páncreas. Uno de los cánceres más agresivos, uno de los que menos margen dejan. En ese video, con la voz cansada pero serena, le habló a su pueblo de México, le habló a Latinoamérica entera, y dijo algo que dejó a millones de personas con un nudo en la garganta. Dijo que el páncreas, ese órgano que ahora lo enfermaba, había recibido durante años todas las agresiones que él había acumulado, las traiciones, las mentiras, las inventadas, las cosas que le habían hecho daño, y que el órgano, simplemente, no había podido más. Era una explicación poética, casi mística, de una enfermedad médica, pero era también, en cierto modo, una despedida velada. Quien lo escuchó en ese momento entendió que algo se estaba terminando, que el príncipe estaba poniendo en orden sus asuntos, que se estaba preparando para lo que viene cuando ya no hay más conciertos por dar. Lo que ocurrió en los 2 últimos años de su vida es quizás la parte más dolorosa y más controvertida de toda su historia. José José se fue a vivir a Miami con su tercera esposa, Sara Salazar, y con su hija menor, Sarita. Sus 2 hijos mayores, José Joel y Marisol, perdieron casi todo contacto con él. Durante meses no supieron dónde estaba exactamente. No podían visitarlo. No podían hablarle por teléfono. Las llamadas no se contestaban. Los mensajes no se respondían. Marisol, en televisión, suplicaba poder ver a su padre. José Joel, igual. Lo que estaba pasando dentro de esa casa de Miami, nadie lo sabe del todo. Hay versiones encontradas. Hay acusaciones cruzadas. Hay denuncias y desmentidos. Hay quien dice que José José fue retenido contra su voluntad, aislado de su familia mayor. Hay quien dice que fue él mismo quien decidió alejarse para no preocupar a sus hijos. La verdad, probablemente, está en algún punto intermedio doloroso y borroso. Lo cierto es que el príncipe de la canción, el hombre que había llenado el Madison Square Garden, el hombre que había hecho llorar a estadios completos, vivió sus últimos meses en un departamento modesto, lejos de los escenarios, lejos de muchos de los suyos, en una soledad que ningún ídolo merece. El 28 de septiembre de 2019, a las 12:17 del mediodía, en el hospital de Homestead, Florida,
el corazón de José Rómulo Sosa Ortiz dejó de latir. Tenía 71 años. La noticia tardó horas en hacerse pública, y cuando finalmente se confirmó, el mundo hispanohablante entero se detuvo. En México, las radios pusieron sus canciones sin parar. En Argentina, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en España, en Estados Unidos, en cada lugar donde alguna vez sus discos habían sonado, hubo lágrimas. Lágrimas de gente que ni siquiera lo conocía personalmente, pero que sentía que se había muerto alguien de la familia. Porque eso era José José para Latinoamérica. No era un cantante lejano, era el tío que cantaba en las bodas, era la voz de la abuela limpiando la cocina, era la canción que el padre puso cuando la madre se fue de casa. Era el bolero que sonaba en el carro la primera vez que uno besó a alguien. Era memoria afectiva, era patrimonio sentimental. Y cuando murió, lo que se murió no fue solo un hombre, fue una época, fue una forma de sentir, fue una manera de entender el amor que, posiblemente, ya nunca vuelva. Sus restos fueron objeto de una disputa que duró días, una disputa indigna entre la familia de Miami y los hijos de México, una disputa que reflejaba, en pequeño, todo lo que había sido la última etapa de su vida: confusión, peleas, falta de claridad. Finalmente, sus cenizas fueron divididas. Una parte se quedó en Estados Unidos, otra parte volvió a México, a la tierra que lo había visto nacer, a la colonia Clavería de Azcapotzalco, donde una estatua erigida en vida ya lo esperaba para acompañarlo en el descanso definitivo. Hoy, cuando uno camina por las calles de Azcapotzalco, encuentra señaléticas que recuerdan su nombre. Encuentra placas, murales, homenajes. Sus canciones siguen sonando en cada estación de radio romántica de Latinoamérica. Las nuevas generaciones, que no lo vieron en vivo, descubren en plataformas digitales esas viejas grabaciones del Festival de la Canción Latina de 1970 y se quedan con la boca abierta. Porque la voz de José José en su mejor momento sigue siendo, casi 60 años después, una de las experiencias auditivas más impresionantes que existen. Pero más allá del cantante, lo que queda es la lección de un hombre. Un hombre que tuvo el mundo a sus pies y supo, también, lo que era perderlo. Un hombre que cantó sobre el desamor porque conocía el desamor, que cantó sobre la traición porque la había vivido, que cantó sobre la nostalgia porque, en el fondo, siempre cargó la nostalgia de aquel padre que se fue cuando él tenía 15 años. Esa herida primera, esa primera fractura, fue probablemente la que le dio su voz. Y fue también, paradójicamente, la que se lo fue llevando, gota a gota, durante toda una vida. Hay artistas que cantan bien, hay artistas que conmueven, y hay artistas, muy pocos, que se confunden con sus canciones. José José fue de esos últimos. No interpretó el triste, él era el triste. No interpretó almohada, él era el hombre solo abrazado a esa almohada. No interpretó lo pasado, pasado. Él vivía cada noche tratando, sin lograrlo, de dejar lo pasado en el pasado. Y por eso, cuando lo escuchamos hoy, no escuchamos un disco, escuchamos a un hombre que nos dejó su biografía entera grabada en surcos de vinilo, en bytes digitales, en la memoria colectiva de un continente. Tal vez esa sea la única forma justa de despedir a El Príncipe. No con tristeza, aunque la tristeza esté ahí, sino con gratitud. Gratitud por haberle prestado a Latinoamérica, durante medio siglo, esa voz herida que nos enseñó a nombrar nuestras propias heridas. Gratitud por haber sido, hasta el final, a pesar de las enfermedades, a pesar de las traiciones, a pesar de la soledad de aquel cuarto en Miami, un hombre que nunca dejó de ser quien era, un hombre que vivió a su manera, que cayó a su manera, que se levantó a su manera y que se fue, también, a su manera, sin escándalos finales, sin gritos, solo con el silencio, el gran enemigo de todo cantante. El silencio fue, paradójicamente, el destino último del hombre que había llenado el aire de tantas notas. Pero ese silencio no es vacío, es, más bien, el espacio donde sus canciones siguen resonando. Donde cada vez que alguien, en algún rincón del mundo, pone El Triste en su teléfono a las 3 de la mañana, José José vuelve. Vuelve completo, vuelve joven, vuelve con esa voz prodigiosa de 1970, sin enfermedades, sin caídas, sin grietas. Vuelve simplemente
a ser el príncipe. Y mientras alguien lo siga escuchando, mientras alguien siga cantando sus canciones bajo la ducha, en el coche, en el karaoke de un viernes cualquiera, José Rómulo Sosa Ortiz no estará del todo muerto. Estará, como están los grandes, en ese lugar reservado a los que ya no están, pero siguen acompañando. En ese lugar donde la fama deja de importar y solo quedan las canciones, solo queda la voz, solo queda lo esencial. Esta fue la historia de un niño tímido de Azcapotzalco que un día decidió cantar para no quebrarse. La historia de un hombre que se llamó 2 veces para reconciliarse con un padre que se había ido. La historia de un príncipe que reinó sin trono, sin corona, solo con la fuerza de una voz que no era suya, era nuestra. Era de todos, lo es todavía. Y, mientras nos queden oídos para escucharla, lo será siempre. Gracias, José José, por las canciones, por la verdad con que las cantaste, por habernos enseñado que la fama no salva, que el éxito no cura y que, al final, lo único que de verdad importa es lo que dejamos en el corazón de los otros. Tú dejaste mucho, dejaste todo, y por eso hoy, casi 7 años después de aquella tarde de septiembre en Homestead, seguimos aquí, contando tu historia, y la seguiremos contando, una y otra vez, como se cuentan las leyendas, como se cuenta lo que nunca termina de morir del todo.